Bueno, ok, ahora sí. Estamos viendo la clase pasada todas las células del sistema nervioso, las dos principales. ¿Recuerdan cuáles son las dos principales células del sistema nervioso? Grandes, así tipo neuronas, células gliales, ¿sí? Entre las neuronas, ¿sí? La fundamental, las células fundamentales del sistema nervioso son las neuronas. Las células gliales son simplemente de sostén. Obviamente que ayudan a las neuronas a cumplir su función, pero la principal función es la de sostén, nutrición y protección, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son las células gliales? Que ahí lo volvemos a dividir, ¿ok? Tipo sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son las células gliales del sistema nervioso central? Oligodendrocitos, astrocitos, microglia y células ependimarias. Muy bien, ese sistema nervioso central. ¿Y sistema nervioso periférico? Células satélites y células de Schwann. Muy bien, qué equipazos son. Muy bien. Dentro de las neuronas nosotros estamos viendo sus partes, ¿sí? Las dendritas, que son las ramificaciones por las cuales se recibe la información aferente, se procesa ahí a nivel del cuerpo o del soma, ¿sí? Luego la respuesta eferente se da a través del axón, y el axón, ¿sí?, tiene pequeñas ramificaciones y dilataciones al final, donde conocemos como botón terminal. Si este axón es mielínico, si tiene vaina de mielina a su alrededor, la información va a ser mucho más rápida. En cambio, si no tiene vaina de mielina, va a ser mucho más lenta. Ninguno de los axones está completamente sin protección. Si bien los mielinizados es la célula de Schwann o los oligodendrocitos los que provocan la vaina de mielina. Ahora, aquellos que no tienen mielina, son amielínicos, entonces dentro de estas fibras amielínicas, dentro de una célula de Schwann se esconden varios axones, ¿sí? Dentro de una célula de Schwann se esconden varios axones. En cambio, en las fibras mielínicas, un axón está recubierto por vaina de mielina formada por célula de Schwann o el oligodendrocito. ¿Sí? ¿Entienden esa diferencia? Ok. Entonces, estábamos aquí en el botón terminal. Una neurona que recibió la información por las dendritas, procesó la información en su cuerpo neuronal y envía la respuesta eferente sobre el axón, va a ir hasta el botón terminal. ¿Para qué? Para que esta neurona pueda hacer sinapsis, que es la unión, el traspaso de la información desde la neurona hacia otra membrana postsináptica. Y esa otra membrana puede ser otra neurona, o puede ser otra célula, como muscular, glandular, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy, ya vimos también las estructuras de cada neurona, que de acuerdo a la forma en que tiene sus dendritas y sus axones, se pueden dividir en multipolares, bipolares y pseudo-unipolares. Esa es como que la forma que tiene la neurona, la estructura que tiene la neurona, ¿sí? Las multipolares tienen varias dendritas y un solo axón. Las bipolares tienen varias dendritas, ¿sí?, pero tienen el cuerpo, ¿sí? O sea, es una sola dendrita. La verdad que es una sola. La bipolar es una sola dendrita y tiene varias ramificaciones, pero es una sola dendrita y un solo axón. El pseudo unipolar, y se llama pseudo unipolar porque al principio era una neurona bipolar. ¿Qué quiere decir? Una sola dendrita, ¿sí?, que tiene varias ramificaciones y un solo axón. Pero como el cuerpo, el soma, se hizo hacia un lado,
entonces la información puede pasar directamente de dendrita a axón sin necesidad de pasar por el cuerpo neuronal. Pocas son las neuronas que hacen eso, pero más todavía en las sensoriales o sensitivas sensoriales son las que vamos a encontrar este tipo de neuronas unipolares. Entonces, hablando de lo que es sensorial, sensitivo, motor y demás, nosotros vamos a tener que las neuronas sensitivas son las que reciben la información, una información aferente, informaciones que puede ser del medio externo o puede ser desde el propio cuerpo. Esa información sensitiva tiene que ir hasta, que normalmente suele ser sistema nervioso periférico, esa información sensitiva tiene que ir hasta la parte central, que tiene que ser la médula o el encéfalo. Y ahí envía la información, procesa y la respuesta motora se manda por otro axón. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar después de esto, la próxima clase vamos a ver neurotransmisores y después de neurotransmisores vamos a entrar a profundizar cada sistema nervioso. ¿Sí? Y ahí vamos a ver otra vez sus partes y entender mejor esto de sensitivo y motor o aferente y eferente. ¿Sí? Pero para que haya esa conexión entre la vía sensitiva y la vía motora, o entre la vía que recibe la información y la vía que manda la información o manda la acción, necesitamos una conexión. Y esa conexión entre ambas vías, ya sea aferente y eferente, lo hace a nivel de la neurona intermedia o neurona de asociación. ¿Sí? Entonces, estas neuronas intermedias o interneuronas o neuronas de asociación tienen la función de conectar el mensaje que viene desde la vía sensitiva, desde la vía aferente, conecta la información y manda luego una respuesta por la vía eferente o motora. Esa es la función de la neurona intercalar o interneurona o neurona de asociación. Acá dice, la vía sensitiva, aquí vemos qué tipo de neurona va a ser según su estructura pseudo-unipolar, ¿verdad? Entonces dice, transmite el impulso nervioso desde los receptores al sistema nervioso central. Por ejemplo, esto parece ser glándula o piel. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Recibe la información gracias a sus receptores y esa información aferente sube hacia el sistema nervioso central. Aquí, la interneurona dice, conecta la neurona sensitiva con la motora y así permite que haya una respuesta por parte de ¿qué? Una respuesta por parte de la neurona motora. La neurona motora dice, conduce el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hasta su órgano efector. ¿Qué pueden ser los órganos efectores? Músculos y glándulas. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Receptor de dolor. ¿Sí? Un receptor de dolor. A pesar que es un receptor reflejo, yo justo pongo, no sé, acá hay clavos, vidrios rotos, y yo desatenta pongo mi mano sobre esa área. ¿Qué va a generar? Va a generar que el tacto, ¿sí? Primero que yo sienta aquel clavo, aquel vidrio roto, pero segundo me va a empezar a lesionar, me va a empezar a doler. Esos receptores por vía sensitiva. La interneurona va a recibir esa información y ¿qué va a hacer? Va a enviar una respuesta motora para que yo pueda quitar la mano de ese lugar. ¿Sí? Entonces vamos a ver muchísimo sobre lo que es sistema nervioso sensitivo y sistema nervioso motor. ¿Sí? Ahí vamos a entender mejor, pero ya sabemos cuáles son sus neuronas y después vamos a ubicarlas. Entonces, para que haya esta conexión donde una neurona manda su información y es otra célula, otra neurona tiene que recibir esa información, entonces hay una conexión entre neurona y neurona, o hay una conexión entre neurona y otra célula, muscular, glandular y demás,
pero hay una conexión. Y esa conexión es la que conocemos como sinapsis. Dice, las neuronas individuales hacen conexiones con neuronas blanco o también con células diana, ¿sí? Que es lo que está, es la membrana que va a recibir la información de la neurona, ¿sí? Para estimular, esa información puede ser estimulante o inhibitoria. Una neurona puede enviar una información para estimular a la membrana posináptica o para inhibir la acción de la membrana posináptica. En fin, sea cual sea su información de estímulo o de inhibición, genera una acción en la membrana posináptica. ¿Sí? No siempre va a ser de estímulo. Nosotros estábamos viendo mucho las informaciones de estímulo, donde por ejemplo la neurona se conecta con, o sea, hace sinapsis con un músculo y el músculo se contrae. Eso es un estímulo. Pero también existen algunas informaciones o algunas conexiones que son inhibitorias. Si está haciendo una acción, entonces va a enviar una información para que esa acción pare, ¿sí? Entonces pueden ser inhibitorias o estimulantes. Dice, lo que forman circuitos que pueden procesar la información que entra y producir la respuesta. El punto de comunicación puede ser entre dos neuronas, ¿sí? O puede ser lo que nosotros estamos viendo, entre una neurona y una célula postsináptica. Ya vimos esto. Existen dos tipos de sinapsis. Una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas sinapsis? ¿Sí? Normalmente la sinapsis eléctrica, cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de iones. Carga eléctrica. La carga que lo dan los cationes, principalmente. ¿Cuáles eran los cationes principales? Sodio, calcio, extracelularmente, y potasio, intracelularmente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Entonces, la sinapsis eléctrica dice, transfiere información entre las células por medio de transporte de iones y a través de canales directos. Está unida, ¿sí? Esta es una neurona, ¿sí? Vamos a poner ejemplo una neurona, ¿sí? Que la sinapsis eléctrica se da más entre neurona y neurona. Esta es una neurona que va a mandar la información, ¿sí? Esta neurona entonces es presináptica. Y esta neurona es la que va a recibir la información. Entonces es neurona postsináptica, ¿sí? Entonces, la sinapsis eléctrica se da porque la neurona presináptica y la neurona postsináptica están íntimamente unidas a través de lo que nosotros conocemos como, aquí, un tipo de unión celular llamada gap junction o uniones de hendidura, ¿sí? Aquí hay conexión directa, no hay espacio sináptico, no hay hendidura sináptica como hay en la química, ¿sí? Es una membrana de una célula unida a la membrana de la otra célula, así como pasaba en el músculo liso. O si hablamos de neuronas, una neurona, la membrana de una neurona unida a la membrana de la otra neurona gracias a estas hendiduras sinápticas. Entonces, dice, esta conexión toma la forma de un canal llamado unión en hendidura o gap junction, ¿sí? Que permite que la corriente eléctrica son los iones, ¿sí? Fluyan desde la célula presináptica hacia la célula postsináptica. Dice, esto involucra la transmisión de una neurona a otra ¿de qué? De iones. Los iones eran moléculas cargadas con carga eléctrica, especialmente los cationes, ¿sí? Bueno,
¿Cuál es la característica de esto? Que esto es bidireccional, o sea, hay momentos que esta célula va a enviar sus iones desde la presináptica hacia la postsináptica, pero cuando acá está siendo estimulada, cuando es esta la neurona estimulada, también puede enviar la información de aquí para acá. No es de un solo lado, ¿sí? Porque cuando se estimula y esta es la que está cargada de iones, envía entonces para acá. En cambio, cuando esta se estimula y está cargada de iones, también puede enviar por este mismo canal, puede enviar para la neurona del otro lado. Porque están íntimamente unidas y sus gap junction o sus uniones en hendidura sirven como canal iónico. ¿Se entiende? ¿Cuál es el principal ion cuando hablamos de neuronas? El calcio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo calcio liberado aquí, ¿sí? Lo que va a pasar es que canal iónico de calcio va a ir a despolarizar esta membrana de la otra neurona. Y viceversa, porque son bidireccionales. Entonces, aquí nosotros tenemos que aquí empezó la información, ¿sí? Empezó aquí en el cuerpo neuronal y fue el potencial de acción, o ese potencial de acción es el cambio de voltaje que va pasando por todo el axón, va hasta aquí, las terminales sinápticas o los botones terminales, ¿sí? Entonces, como aquí se generó la información, esta es la célula o la neurona presináptica. Es la que está emitiendo, está formando este potencial de acción, está formando esa información. ¿Sí? Ahora, la que recibe la información, ¿sí? Acá vemos como hay una unión entre el botón terminal y la dendrita, porque recuerden que una neurona recibe su información a través de la dendrita y la respuesta la manda a través del axón. Entonces, acá hay una unión de este axón, de este botón terminal, con esta dendrita. Entonces, como esta es la que recibe, esta es la neurona postsináptica o neurona receptora. ¿Sí? Entonces, en la sinapsis, el disparo de un potencial de acción en la neurona presináptica, ¿sí? Provoca la transmisión de la señal hasta otra neurona. La neurona es la postsináptica. Lo que va a generar que esta neurona, si es estimulante, esta neurona provoque también otro potencial de acción. Si es una sinapsis inhibitoria, entonces va a bloquear la acción de esta neurona. ¿Sí? Depende si es excitadora o inhibitoria la señal. ¿Sí? Y nada, la unión del axón con la dendrita, entonces se llama sinapsis. Ese es un tipo. ¿Sí? A ver, favor gradiente, no sé si podemos hablar como favor gradiente, porque normalmente depende, o sea, la concentración, ¿sí? En reposo, la concentración en reposo casi mantiene las mismas cantidades en este espacio porque es intracelular y en este espacio porque es intracelular y en los espacios extracelulares. Más bien dependería desde dónde viene la información, o sea, desde dónde viene el estímulo o la inhibición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sistema nervioso, muchas o diferentes neuronas son las que se pueden estimular o excitar. Entonces, más depende de cuál fue la que recibió la información, cuál fue la que hizo esa despolarización con la entrada de calcio para que pueda comunicarse de un lado o del otro. ¿Sí? Obviamente que va a haber ese movimiento de iones, sí o sí.
Pero si esta célula, si esta neurona recibió una información, tuvo que venir de otro lado de la información. Y si esta neurona recibió la información, esa información sí o sí vino de otro lado. Entonces es muy variable. ¿Hay cambios de gradiente de concentración de iones? Hay. ¿Sí? Pero que se vea solamente por ese gradiente no, depende de dónde vino el estímulo. Pero igual, desde siempre, para que haya, como es un canal, siempre el movimiento de iones va a ser desde donde hay más hacia donde hay menos. Por ejemplo, acá hay más calcio, entonces el gradiente va a ser de mayor a menor. En algún otro momento, aquí se junta mayor calcio, entonces el gradiente va a ser de mayor a menor, de acuerdo hacia dónde esté el gradiente de concentración. Yo estimulé este lado, entonces acá se va a liberar más calcio. Yo estimulé este lado, entonces ahí se va a liberar más calcio. Y esto es canal iónico. Por más que sean uniones de las hendiduras, porque al final se llama hendidura esto. Al final el espacio que hay entre la membrana postsináptica y la presináptica, la pos y la pre, igual sigue siendo hendidura sináptica. ¿Cuál es la diferencia? Que justamente en esta hendidura hay una proteína que los une. Entonces ya no se libera por vesícula a la hendidura sináptica. Ya no se libera por vesícula. Se libera directamente a través de sus uniones, de sus canales. Sí, no sé si se me entiende. ¿Sí? Ok. Muy bien, eso es eléctrico. Eléctrico, una membrana se une con otra y los canales se comunican los iones de un lado para el otro. Sí. No podemos hablar de siempre, pero sí en cantidad. Esta sinapsis eléctrica se da más a nivel del sistema nervioso central, o sea, todo lo que es tronco, bulbo, cerebelo, son más conexiones. ¿Por qué? Porque hay más concentración de neuronas, ¿sí? Y puede darse también desde el sistema nervioso, o sea, desde el encéfalo hacia la médula. Esos son los lugares donde hay mayor cantidad de señales o señalización eléctrica, sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque están compuestas puramente de neuronas. La mayor celularidad del sistema nervioso central son neuronas. Entonces ahí ocurre más. Pero a partir del sistema nervioso central tiene que correr los nervios hacia músculos, órganos, glándulas, y entonces ahí tenemos más señalización química. Pero eso no quiere decir que en los músculos nunca jamás va a haber una señalización eléctrica. Hablamos de mayor cantidad. En todo el cuerpo se distribuyen, pero hay lugares donde hay mayor tipo de sinapsis. Química más en el sistema nervioso y eléctrica más en el sistema nervioso y química más del sistema nervioso a otros órganos. Entonces, la química ustedes ya la conocen, ¿sí? Porque estuvimos viendo mucho en excitación muscular, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos también una neurona presináptica, entonces la membrana presináptica, tenemos la hendidura sináptica, el espacio, y tenemos la célula postsináptica. Célula postsináptica puede ser cualquier otro órgano, músculo, glándula o hasta otra neurona. No es muy común que se dé neurona a neurona, pero podría ser. Lo más común es que sea órganos, músculos o glándulas. Entonces, en la neurona presináptica, ¿sí? En esta membrana presináptica, nosotros tenemos pequeños canales. ¿Canales de qué? Canales iónicos de calcio. Entonces, cuando viene la información acá, cambia la polaridad, o sea, trae un estímulo a la membrana, lo cual se va a abrir los canales de calcio activados por el potencial de acción que llegó,
entra el calcio, estimula a la vesícula, esta vesícula se va a unir a la membrana y por exocitosis va a liberar los neurotransmisores aquí, a la hendidura sináptica. ¿Qué va a pasar con estos neurotransmisores? Estos neurotransmisores tienen que tener receptores específicos en su membrana postsináptica. Si acá, por ejemplo, pónganle, se liberó noradrenalina, ¿sí? Y este es un receptor de acetilcolina. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los receptores de acetilcolina no pueden detectar a la noradrenalina. Ahora, si se libera acá una acetilcolina y este es un receptor de acetilcolina, ahí sí, el neurotransmisor se puede unir a su receptor, cambiar la forma del receptor y ahí producir la acción aquí en la célula postsináptica. Entonces, cuando hablamos de señalización química, estamos hablando de liberación de neurotransmisores desde el nervio. El nervio libera neurotransmisores que van a ir a actuar sobre los receptores de la membrana postsináptica. ¿Sí? Entonces dice, la sinapsis química se da entre células que están separadas por un espacio, que es la hendidura sináptica, y se da la liberación, el nervio libera el neurotransmisor y la membrana postsináptica recibe a ese neurotransmisor gracias a un receptor. ¿Cuál es otra característica? A diferencia de la química, a diferencia de la eléctrica, la señalización química solo se da hacia un sentido. Es solo unidireccional. ¿Por qué? Porque solo el nervio va a liberar el neurotransmisor. Solo este axón puede liberar el neurotransmisor y solo del otro lado se puede recibir. ¿Sí? Entonces, unidireccional. Y como tiene que depender de que primero entre el calcio, se libere el neurotransmisor le reciba, es un poco más lenta. La sinapsis química es un poco más lenta que la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, pues por un canal directamente pasan los iones. La química no, tiene que depender de ciertos mecanismos de más para que haya esa conexión, esa recepción de la información. Entonces, una de las características, o sea, mejor dicho, una de las diferencias es que la sinapsis química es unidireccional y es lenta. Bueno, tampoco es lenta, pero es más lenta. Y la sinapsis eléctrica es más rápida y es bidireccional. ¿Sí? La sinapsis eléctrica depende de iones, la sinapsis química depende de neurotransmisores. Sí. La verdad que existen dos tipos de receptores de la acetilcolina. Voy a ver dónde puedo encajar este tema adrenérgico y colinérgico. Porque puede que demos el sistema nervioso simpático y parasimpático, voy a tratar de encajar esa información. En el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es parte del sistema autónomo, existen vías que son colinérgicas, que dependen de la acetilcolina, y existen vías que son adrenérgicas, que dependen de la noradrenalina. ¿Qué pasa con las vías colinérgicas? Las vías colinérgicas, que dependen de acetilcolina, pueden tener receptores nicotínicos o receptores muscarínicos. ¿Alguien escuchó alguna vez de eso en biología? Receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Sí, la estructura química de la nicotina es muy parecida, es muy parecida a la acetilcolina. Entonces muchas veces la nicotina puede actuar como, ¿cómo se dice cuando es sintético?
no me acuerdo la palabra, pero bueno, por eso, de ahí viene la historia de que es receptor nicotínico. Ok, ese ya sabemos, el receptor nicotínico ustedes ya lo conocen. Acá, el receptor nicotínico. ¿Qué hacía el receptor nicotínico? Recibía la acetilcolina, se abría como canal de sodio y entraba sodio. O sea, el nicotínico actúa como canal. Ahora existe otro receptor muscarínico de acetilcolina. Y el receptor, pórtense bien, el receptor muscarínico no funciona como canal. También recibe el neurotransmisor. El muscarínico también recibe el neurotransmisor. Pero el muscarínico no se abre y entra sodio. El muscarínico lo que hace es liberar una proteína G o un diacilglicerol y funciona como segundo mensajero. Utiliza la vía de los segundos mensajeros que son la proteína G o el diacilglicerol. Y ese segundo mensajero es el que viaja en el interior de esta célula para producir los cambios. No es por voltaje, no es por la entrada de sodio, eso hace el nicotínico. El muscarínico utiliza algo que se llama segundo mensajero. Nicotina. Bueno, entonces, nosotros estamos hablando que la sinapsis química depende de neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden ser excitadores o inhibidores, ¿sí? Dice, los excitadores actúan sobre la segunda neurona, que es esta, la neurona posináptica, o la célula posináptica, ¿sí? Actúan haciendo lo que esta célula se excite, de manera a que esta célula va a causar otra acción, ¿sí? Si fuese una neurona, ¿sí? Por ejemplo, esta es una de las pocas veces, pero que la neurona utiliza la sinapsis química para excitar a otra neurona. Entonces, esta no va a cambiar, esta es neurona. Presináptica siempre es neurona. ¿Qué es lo que puede cambiar? Es la posináptica. Puede ser neurona, puede ser cualquier otra célula. Entonces, si este es un neurotransmisor excitatorio, va a generar cambios en esta otra membrana postsináptica y esta membrana postsináptica va a ejercer una acción. Va a generar otra acción, va a generar otro impulso nervioso, va a generar la liberación de su secreción, va a generar la contracción, va a generar una acción. En cambio, si este neurotransmisor liberado es inhibitorio, cuando le recibe los receptores postsinápticos, bloquea el impulso. Vamos a ver después los neurotransmisores. En la siguiente clase voy a ver todos los neurotransmisores. Entonces ahí vamos a poder dividir cuáles son los neurotransmisores excitatorios y cuáles son los neurotransmisores inhibitorios, de acuerdo a cada sistema, ¿sí? Entonces, si es inhibitorio, bloquea la acción de la membrana postsináptica, ¿sí? Si esta era otra neurona que estaba ejerciendo una acción, la va a parar. Le va a enviar una señal para que pare de producir impulsos, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Bueno, ok. Esta clase necesitaba introducirla ahí para que después neurotransmisores tengan sentido. Esto ya la vimos, la mielinización. Esta es la terminación, porque, como les dije, nosotros no tenemos un libro base, si bien una de las compañeras me pudo facilitar uno de los libros, pero hasta donde estoy viendo todos los libros no tienen para mi gusto, no tiene una información completa para que haga el sentido, el rompecabezas para ustedes. Entonces yo voy quitando información de varios lados y me pareció interesante que como dimos dentro de neuronas, dimos la sinapsis, ¿sí? Dentro de neuronas aquí dimos sinapsis, entonces, ¿dónde está mi información? A ver. Entonces poder profundizar un poco esta sinapsis, tanto la eléctrica como la química. La eléctrica yo creo que ustedes ya la manejan bastante porque es el cambio iónico, los cambios de voltaje. Ahora la eléctrica es la que vamos a profundizar después.
Perdón, al revés. La eléctrica es lo que ustedes manejan, la química la llaman profundizar. Y después todo lo que ya saben ustedes del nervio, que se tiene que mielinizar y demás. Los agrupamientos nerviosos, los ganglios y los núcleos. Ganglios hablamos cuando estamos en sistema nervioso periférico y núcleo cuando estamos hablando en sistema nervioso central. Bueno, aquí y en breve terminamos. Bueno, la división del sistema nervioso. Nosotros ya sabemos cuáles son las células del sistema nervioso y cómo van a mandar su señal. Eso ya conocemos hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso se puede dividir ya sea de forma anatómica o de forma funcional. Cuando hablamos de forma anatómica, la división anatómica lo tenemos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Por qué se llama sistema nervioso central? Porque se encuentra en el centro del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso central está compuesto por todo el encéfalo y la médula espinal. Después tenemos el sistema nervioso periférico, que quiere decir para afuera, alrededor. Entonces, el sistema nervioso periférico nace del sistema nervioso central para afuera. Y ahí es donde tenemos los diferentes nervios. Nervios que nacen del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué tenemos dentro del sistema nervioso central? Primeramente dijimos, arriba encéfalo. A partir de que pasa ahí el foramen magno, ¿sí? Médula. Entonces, todo esto es encéfalo y después médula. Eso es sistema nervioso central. Este sistema nervioso central podemos dividirlo, ¿sí? En encéfalo, que ahí vamos a tener todas las partes del cerebro, todas las partes del cerebelo y del tronco encefálico. ¿Cómo otra vez tenemos dividido el tronco encefálico? En mesencéfalo, puente de Barolio, ¿sí? O protuberancia, y el bulbo raquídeo o también llamado médula oblonga, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Tenemos encéfalo y médula. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro con todos sus hemisferios cerebrales, ¿sí? Después ya vamos a ver esto, corteza cerebral, ganglios basales, hipocampo, amígdalas, ¿sí? Después vamos a ir profundizando cada uno de estos. Luego tenemos el cerebelo, ¿sí? Entre lo que es el tallo encefálico y aquí el cerebro vamos a tener lo que es el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Aquí. El tálamo, ¿sí? Acá el cerebro, tálamo, hipotálamo, y aquí tenemos el tronco encefálico compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo, médula oblonga. ¿Recuerdan? ¿En serio? ¿De verdad? Ok. Esa es la parte fácil todavía. Esa es la parte fácil. Entonces, ahí está más o menos explicado a grandes rasgos el encéfalo. La médula espinal es solo una médula, pero se divide en porciones. Cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo el sistema nervioso central. ¿Sí? Bueno. Luego vamos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico nace del sistema nervioso central, pero de acuerdo a su acción lo vamos a poder dividir en somático y autónomo, ¿sí? El sistema nervioso somático es más voluntario, el sistema nervioso autónomo es más involuntario.
Entonces, dentro del sistema somático nosotros vamos a tener los nervios. ¿Qué nervios somáticos salen del sistema nervioso central? Si sale del encéfalo, tenemos, acá no está, pero están los nervios, los pares craneales, ¿sí? Si hablamos de nervios que salen del sistema del encéfalo, entonces, especialmente lo que es el tronco encefálico, tenemos los pares craneales. Y si hablamos de nervios que salen de la médula espinal, entonces tenemos los nervios raquídeos o espinales, ¿sí? Eso es motor o somático, ¿sí? Luego tenemos el autónomo, sistema nervioso periférico, entonces dividimos en somático y autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo podemos dividirlo otra vez en simpático, parasimpático y algunas bibliografías hablan de una división entérica, ¿sí? En la división entérica también tenemos simpático y parasimpático, solamente que es exclusivo para el tubo digestivo, ¿sí? Algunos lo van a tomar como que el sistema nervioso autónomo o vegetativo, porque es involuntario, se dividen solo en simpático y parasimpático. Y en otras bibliografías van a encontrar que también lo divide en una tercera parte que es el entérico, ¿sí? Entonces, dice, el sistema nervioso periférico se llama periférico porque conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. A partir del sistema nervioso central, entonces sale el sistema nervioso periférico. Lo que es voluntario, ¿sí?, es el somático. Entonces, acá dice, el sistema nervioso somático controla funciones que están bajo el control voluntario consciente, con excepción de los arcos reflejos. Arcos reflejos nosotros vamos a estudiar que si bien el arco reflejo es un estímulo involuntario, ¿sí?, el movimiento es, mejor dicho, el estímulo, se da un estímulo y el movimiento del músculo es involuntario. ¿Todos vieron Chávez, verdad? El Chavo del 8, ¿todos vieron? ¿Sí? No, ese es peor que yo no viendo películas. Todos vieron Star Wars. Ay, no me siento tan mal entonces. Yo nunca vi. Entonces yo soy la persona que menos película ve en la vida. Yo veo el tráiler y ya estoy dormida. A no ser que pague. Cuando voy al cine como pago, entonces ahí no puedo dormir. Pero si en mi casa sí duermo. Ok. Entonces, nuestro sistema nervioso somático, recuerden que el sistema nervioso periférico se divide en somático y en autónomo. El somático entonces se encarga de, dice, promover inervación motora y sensitiva a todo el organismo, que no depende de la voluntad. Las vísceras no dependen de la voluntad, por más que tengan músculo. El músculo liso, por más que sea músculo, no depende de la voluntad. Y las glándulas, especialmente las glándulas endocrinas, ¿sí?, no dependen de la voluntad. Entonces, el resto es todo por el somático. Ahora, el autónomo se encarga de inervar al músculo liso, por tanto, a las vísceras, que es el entérico, y a las glándulas. ¿Qué más va a inervar el autónomo? El corazón, ¿sí? Y dice, proporciona inervación sensitiva aferente que hace que con el autónomo nosotros podamos percibir, por ejemplo, cuando te duele el estómago, ¿sí?, cuando estás lleno de gases y tenés flatulencia y tenés una distensión, o durante el periodo menstrual que hay una distensión del útero y esa víscera lleva una información autónoma al sistema nervioso central para que percibamos el dolor, ¿sí? Entonces, dentro del autónomo vamos a ver el simpático, el parasimpático y el entérico. Entonces dice, el sistema nervioso periférico está formado por nervios que entran o salen del sistema nervioso central y ganglios.
Los ganglios principalmente, que son el cúmulo de neuronas, ¿sí? Del cuerpo neuronal. Los nervios son la unión de los axones y los ganglios en el sistema nervioso periférico, recuerden que son ganglios, son la unión de los cuerpos neuronales, ¿sí? Bueno, fuerza, 2 diapositivas más y terminamos. Entonces, dentro del sistema nervioso periférico, el somático se encarga de funciones voluntarias y transmiten señales desde los músculos esqueléticos, cuando son aferentes, cuando es información aferente, y hacia los músculos esqueléticos cuando es una información eferente. Cuando la información, por ejemplo, cuando hay se fueron a la academia, mallaron muchísimo, alzaron 30 kilos de peso de sentadita, de agachamiento libre. ¿Qué va a pasar con ese músculo después? Duele. Y esa información es una información aferente. ¿De dónde está viniendo esa información? De la ruptura de las fibras musculares. ¿Sí? Eso es una información del sistema nervioso somático. Pero también el sistema nervioso somático hace que vos puedas hacer los agachamientos, que es una contracción voluntaria. Por eso dice, transmite señales desde el músculo y hacia el músculo. ¿Sí? Por eso dice así. Músculos esqueléticos, porque estamos hablando del somático. También transmite información sensorial desde la piel y algunos del sistema nervioso central. No me gusta esta palabra, acá voy a cambiar. No, está bien escrito. Porque dice información sensorial desde la piel y los músculos al sistema nervioso central. Ahí está escrito bien. Porque yo había leído músculos del sistema nervioso central y el sistema nervioso central no tiene músculos. Una palabra hace la diferencia. Bueno, el autónomo, su función es involuntaria, ¿sí? Se encarga de la frecuencia cardíaca, respiratoria, digestiva y regulación de la temperatura. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, ¿sí? Recuerden que se puede dividir en simpático, parasimpático y entérico. El simpático dice, prepara el cuerpo para la lucha o la huida. El sistema nervioso simpático es lo que nos ayuda a la sobrevivencia, ¿sí? Y el sistema nervioso parasimpático dice, promueve la restauración y la relajación. Ese es para la vida cotidiana. O sea, el sistema nervioso simpático es lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático es me relajo, duermo y como. ¿Sí? Después van a entender por qué me relajo, duermo y como. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parasimpático es el que va a estimular a nivel intestinal, por ejemplo. El parasimpático. Entonces, la comida. ¿Sí? El sistema nervioso simpático, por ejemplo, le va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué yo necesito aumento de la frecuencia cardíaca? Para aumento de la presión arterial. ¿Para qué necesito aumento de la presión arterial? Para que llegue más sangre a mis órganos, que son órganos vitales. Por ejemplo, corazón, más sangre al corazón, más sangre al cerebro, más sangre a los pulmones. ¿Sí? Después vamos a entender el simpático y el parasimpático. Y por último, el sistema nervioso entérico está constituido por los plexos entéricos. ¿Recuerdan estos plexos solar, plexo celíaco? A eso se refiere. Me encanta. Pero por lo menos sabes que está viendo el abdomen. El plexo hipogástrico. Bueno, a ese se refiere, ¿sí? Entonces dice, están distribuidos a lo largo, este plexo nervioso entérico está distribuido a lo largo del sistema digestivo o del tracto digestivo, ¿sí? Tiene conexión, esto es súper importante, dice, aunque se comunica con los otros componentes del sistema nervioso autónomo,
En la mayor parte de los casos funciona de forma involuntaria e independiente. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué es diferente o por qué tiene una especial clasificación este sistema nervioso entérico? Porque dice, es capaz de detectar los cambios químicos que se producen en el tubo digestivo. ¿Qué quiere decir? Cuando vos comes, entran macronutrientes, ¿sí? Y esos macronutrientes se tienen que digerir. ¿Y cómo se va a digerir? Y los primeros pasos son liberación de alguna sustancia, alguna molécula. Por ejemplo, enzimas, por ejemplo, ácido clorhídrico, por ejemplo, bilis, por ejemplo, jugo pancreático, ¿sí? Entonces detecta este cambio químico para poder liberar sus sustancias. Otra cosa que hace el sistema nervioso entérico, detecta el cambio de la fuerza dentro de las paredes del músculo liso. Porque si yo cargo de comida a mi boca, va a pasar a mi faringe y de mi faringe a mi esófago. Y ahí ya empieza el movimiento. ¿Sí? Porque tiene que pasar de esófago a estómago. Cuando llega al estómago, se abulta mi estómago, entonces distiende la pared. Y esta distensión es gracias a estos plexos. El plexo solar, el plexo... ¿Sí? Luego dice, controla la motilidad de estos músculos, también controla la secreción de las glándulas relacionadas al tubo digestivo, las glándulas anexas, recuerden que son el páncreas y el hígado. Producen hormonas, ¿sí? Por parte de las células endocrinas que están alrededor. Hay varias células endocrinas que no se les considera como órganos endocrinos. Pero el páncreas produce varias hormonas. El estómago también tiene glándulas que producen hormonas. La boca también produce hormonas. Entonces, eso vamos a ir conociendo a lo largo de que empecemos a dar tubo digestivo. Vamos a ir entendiendo mejor. Cuando demos endocrino y digestivo, ahí vamos a conocer las hormonas que se generan en estos sistemas. Bueno, estas dos diapositivas es como un resumen, tanto función sensitiva, función integradora y función motora, es un resumen, ¿sí?, de cómo se conecta el sistema nervioso central y periférico en base a esto. Esto. ¿Sí? Pero el dolor muscular no viene por la parte, es nervio, el nervio somático. O sea, el nervio, no sé, llegó hiciste mucho bíceps y justo la información fue recibida por uno de los nervios, el coracoraqueal. El músculo que perforaba y que me inervaba. El músculo cutáneo. Ok, esa es parte somática. Pero esa parte somática también va a tener una información sensitiva. O sea, dentro de ese nervio hay nervios que son mixtos. Esos nervios mixtos significa, el coracobraquial no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Porque no es mixto. Pero tiré nomás, ¿verdad? ¿Qué puede ser un nervio mixto? Ok, el mediano. Ok. Entonces, eso es periférico somático. ¿Sí? ¿Por qué es periférico somático? Primero el sistema nervioso periférico porque es un nervio. ¿Pero por qué es un nervio? Porque sale, ¿sí?, del plexo braquial. ¿Y de dónde sale el plexo braquial? De la médula. Entonces, es un nervio somático. Pero además de toda la inervación de la mano, cuando hay alguna alteración, por ejemplo, se comprime el mediano en el tubo, acá en el túnel carpiano, eso va a generar una sensación de dolor, porque no está llegando buena inervación a los músculos. Entonces, eso va a subir por la vía sensitiva, ¿sí? Y puede o no llegar a enviar por el mismo canal una respuesta motora.
¿Cómo van a entender eso de nervios mixtos? Cuando vemos médula. En la médula está algo que se llama en los ganglios posteriores, receptores en los ganglios posteriores, que es la que va, la médula hay una porción anterior y una porción posterior en las astas. En las astas anteriores llega información, sí, sensitiva, y en las astas posteriores la información motora. No se preocupen que vamos a mirar otra vez anatómicamente las partes. Obviamente que yo no voy a explicar toda la anatomía, pero igual vamos a tener algunas imágenes como para comprender, ¿sí? Entonces, especialmente los nervios mixtos ocurre eso. Bueno, lo que estaba diciendo. Acá tienen las neuronas sensoriales, interneuronas y las neuronas motoras. Y esto, ¿cómo se aplica en el sistema nervioso central y periférico? Este es un resumen, ¿sí? Y aquí algunas curiosidades sobre el sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso en general, no solo el central. El sistema nervioso que era que les quería llamar la atención. Acá. Hay muchas cosas que son importantes, pero me pareció lo más importante esto. Dice la neuroplasticidad. A diferencia de lo que se pensaba antes, el cerebro es bastante plástico, pero no quiere decir que es plástico del plástico. Que es flexible a eso. Se refiere a eso. Lo que significa que puede cambiar y adaptarse con el tiempo, ¿sí? Las neuronas pueden formar nuevas conexiones y caminos a lo largo de la vida, esencialmente en respuesta a aprendizajes y experiencias. Por eso le digo, mientras más ustedes se enfrenten a situaciones que les genera un desafío, más están forzando a las neuronas a que hagan nuevas conexiones neuronales, por ende el cerebro tiene mayor capacidad de adaptación. Por eso yo les decía, ustedes están un poco más entrenados, pero les decía a los de primero, aprendan el idioma. No puede ser que se vayan de un país 6 años después y no aprendan el idioma. ¿Por qué? No es solo porque van a aprender un nuevo idioma, sino porque van a forzar al cerebro a hacer nuevas sinapsis. Al forzar al cerebro a hacer nuevas sinapsis, estás haciendo el desarrollo neuronal, y cuando tenés un buen fortalecimiento del desarrollo neuronal, hasta de Alzheimer podés evitar. Alzheimer. Sí, porque vos le estás forzando al cerebro a que esté en contacto, en constante sinapsis. Esta neuroplasticidad es súper importante, especialmente cuando existen, o sea, vamos a dar conexiones de dolor, una clase de dolor, y vamos a ver cómo ciertos pacientes con dolores crónicos pueden tener atrofias cerebrales que luego de cortarle las vías de dolor, estimular otra vez a ese sistema encefálico, se puede volver a regenerar a nivel cerebral, ¿sí? No siente dolor, dice. El cerebro, ¿por qué no siente dolor? Porque en el cerebro no hay receptores de dolor. El cerebro en sí no vuelve. ¿Cuándo va a haber dolor? Y cuando hay receptores de dolor. Ya vamos a estudiar los nociceptores, y ahí vamos a saber qué lugares se puede sentir dolor. Acá dice, el cerebro no tiene nociceptores o nocireceptores, que son receptores del dolor, por lo tanto el cerebro no puede sentir dolor. Esta es la razón por la cual los neurocirujanos pueden realizar cirugías cerebrales mientras el paciente está despierto. Edad de las neuronas, dice. Se pensaba que nacemos con todas las neuronas que tendremos en la vida, pero ahora se sabe que ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, que es importante para la memoria y el aprendizaje, pueden producir nuevas neuronas a lo largo de la vida, un proceso llamado neurogénesis. ¿Sí? O sea, si ustedes le mataron a sus neuronas, si le ponen a este proceso de aprendizaje, de estudio que todos ustedes están haciendo, confío que todos están haciendo, entonces van a tener nuevas neuronas.
O sea que no está mal pedo acá. O sea, vamos a mirarle el lado positivo de que estén sentados ahí quemando pestañas todos los días.